¿Ya? ¿Sí? Venga, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos autorizado 2 nuevos programas de colaboración económico-municipal en materia de servicios sociales y 2 nuevas convocatorias de ayudas para el sector vitivinícola. Comenzamos por esos programas de colaboración económico-municipal, unos programas en los que la Junta de Extremadura apuesta como forma de colaboración directa con los municipios de nuestra región, con las entidades locales, para mejorar los servicios sociales públicos de proximidad. En la sesión de hoy hemos dado luz verde a 2 programas por importe total de 7,8 millones de euros para garantizar la atención a las personas mayores en las localidades extremeñas. Por un lado, se trata del programa de atención residencial, centros de día y centros de noche destinados a personas mayores autónomas o con un grado de dependencia de nivel 1, es decir, que tengan una dependencia leve. Este programa cuenta con una dotación de 4,3 millones de euros. Esto supone medio millón de euros más respecto al año anterior, al año 2025, para garantizar la prestación de esos servicios en centros que son titularidad de los ayuntamientos extremeños, en centros de titularidad municipal. Como novedad, este año aumentamos el número de plazas en centros de día y en centros de noche, que pasan de ser 2.209 en el año 2025 a 2.404 plazas en esta anualidad, en el año 2026. Se trata de un aumento de 195 plazas. Por su parte, las plazas residenciales ascienden a 2.537 plazas. ¿Y qué buscamos con esta medida? Pues buscamos apoyar la permanencia en los hogares durante el mayor tiempo posible, el máximo tiempo posible, pero garantizando, por supuesto, siempre servicios de calidad cerca de casa mediante estos centros de día o centros de noche. La idea es que los extremeños que accedan a las plazas residenciales lo hagan cuando su situación de dependencia se vea agravada. En esta misma línea, por otro lado, vamos a financiar el servicio de proximidad y atención a la soledad de personas mayores. Y lo vamos a hacer para favorecer que envejezcan de manera digna también en sus hogares, también en sus casas. De nuevo, se trata de retrasar el ingreso en residencia de aquellos que viven solos o que tienen una autonomía limitada. Para ello, vamos a invertir este año 3,5 millones de euros. Son 1,5 millones de euros más que el año pasado. Prácticamente duplicamos la dotación de un servicio que nuestro Gobierno considera fundamental en nuestros pueblos, sobre todo en aquellas zonas rurales, y contribuimos también de este modo a fijar población. Este programa ofrece muchos tipos de atención. Atención domiciliaria, respiro familiar mediante estancias temporales, acompañamiento de día y de noche y también teleasistencia. También ofrece servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, podología, peluquería, transporte accesible, lavandería y planchado. En definitiva, lo que pretendemos es que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y que mantengan e impulsemos su autonomía, pero que al mismo tiempo cuenten con servicios esenciales y que estén acompañados para evitar situaciones de soledad no deseada. Los ayuntamientos que ya participaron en el programa de 2025 y que quieran seguir desarrollando este programa van a volver a ser beneficiarios del mismo de manera automática. Aquellos ayuntamientos que no lo hicieron el año pasado podrán acceder también a una iniciativa que cada año abarca un mayor número de municipios.
Y es que hemos modificado los requisitos con este objetivo, que cada vez tengamos más municipios en este programa. En 2024, cuando lo pusimos en marcha, benefició a 18 municipios. En 2025 fueron 45 y en 2026 esperamos alcanzar los 79 municipios. Lo que hemos hecho ha sido aumentar el límite de habitantes por kilómetro cuadrado exigido para acceder a estas ayudas, de manera que ahora abarca localidades que tengan entre 0 y 6,25 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se traduce en que hay más municipios rurales, que son aquellos que tienen una más baja densidad de población y que puedan acceder a esos servicios de proximidad. Extremadura está experimentando la tendencia actual hacia el cambio en ese modelo de cuidados, en ese modelo de atención. Disminuye la demanda de plazas residenciales para personas autónomas, mientras que aumenta la de servicios que tienen lugar en el domicilio, aquellas plazas residenciales también para dependientes. Siguiendo esa línea, junto a estos 2 PCEN aprobados hoy, ya les anticipo que en los próximos consejos de Gobierno vamos a autorizar más plazas. En concreto, les anuncio que vamos a aumentar en 193 las plazas de residencias para dependientes. Además, vamos a extender la ayuda a domicilio en 7 nuevas localidades, lo que se traduce en que vamos a atender aproximadamente a 250 personas más. Y también vamos a aumentar los servicios de proximidad en 34 municipios, con un entorno a 760 personas más atendidas. Cambiamos de asunto, dejamos esos 2 PCEN, esos 2 programas de colaboración económico municipal y pasamos a las 2 ayudas que les indicaba. 2 ayudas dirigidas al apoyo al sector vitivinícola en nuestra comunidad autónoma. Estas ayudas las van a poder pedir los agricultores cuyos viñedos se destinen al cultivo de uva para producir vino. Por un lado, tenemos una partida de 9 millones de euros que va a servir para impulsar determinados procesos de reestructuración y de reconversión de los viñedos. Aquí se incluyen, por ejemplo, las reconversiones de las variedades de uvas, de unas uvas por otras, que se adapten mejor a las condiciones del cultivo o al mercado. También se contemplan las replantaciones cuando sean necesarias por motivos sanitarios o fitosanitarios. Igualmente, también cubriremos mejoras en la técnica de gestión de los distintos viñedos. La otra ayuda tiene una dotación presupuestaria de 2 millones de euros y se dirige a la destilación de residuos del vino en la campaña de los años 2025-2026. Con ella lo que queremos hacer es seguir apoyando a los productores de uva para vinificación, para que puedan cumplir con la normativa que les obliga a retirar y a eliminar los residuos que se generan durante todo este proceso, como pueden ser los orujos de uva y las lías de vino. Como saben, con la finalidad de aprovechar estos subproductos, se destinan esos subproductos a las destilerías, donde se van a transformar en alcohol para uso industrial o para uso energético. Por eso, estas ayudas también permiten cubrir una parte de los gastos de transporte hacia esas destilerías. Con estas medidas queremos apoyar, por supuesto, siempre un sector clave en nuestra región, queremos seguir garantizando la calidad de nuestro vino y favorecer también una gestión mucho más sostenible de nuestro medio ambiente. Es todo por mi parte, quedo a su disposición por si quieren realizar cualquier cuestión. Gracias. Hola, buenas. Yo quería hacerle varias preguntas dirigidas a las negociaciones de Gobierno. Sí. Por una parte, Feijóo ha anunciado esta mañana en un medio nacional que se iba a producir una reunión esta semana
Queríamos saber si está ya fijada, si tiene ya una fecha, si esto es cierto. Bien, nos quedamos aquí, o si quiere formúleme el resto de preguntas o solo tiene esta. Le formulo esta primero y después ya Venga, fenomenal. seguimos, ¿vale? Bueno, pues yo no les voy a descubrir nada nuevo, que lo que ya saben, que desde el primer momento la presidenta de nuestro Gobierno, la presidenta de Extremadura, la presidenta María Guardiola, ha mostrado predisposición total para llegar a ese acuerdo. Esperemos que ese acuerdo se materialice lo antes posible. Basta ya de bloqueos en nuestra región. Los extremeños están esperando que sigamos adoptando medidas que impulsen ese trabajo, ese crecimiento económico y la prestación de servicios en los niveles en los que lo presta este Gobierno en nuestra región, y en eso estamos. En cuanto podamos trasladar un poco más de información, no tengan ninguna duda de que a través de ustedes informaremos a todos los extremeños. De las elecciones en Andalucía, ¿esto puede condicionar en algo las negociaciones aquí en Extremadura? Nosotros desde un primer momento lo que hemos visto ha sido la fecha de celebración de nuestras elecciones, que fue ese 21 de diciembre, el momento en el que los extremeños dijeron de manera mayoritaria que apoyaban nuestro Gobierno, que con ese más de 43,2% apoyan a la presidenta María Guardiola, y ese ha sido nuestro objetivo siempre. Por supuesto, máximo respeto al resto de procesos electorales. Nosotros estamos centrados en Extremadura y lo que queremos es que cuanto antes salgamos de esta situación para seguir haciendo crecer nuestra tierra y para seguir prestando esos servicios públicos de calidad, bueno, pues tengamos esa gran noticia dentro de muy poco de decirles que se ha conseguido ese acuerdo. Es lo único que nos preocupa. La semana pasada parecía que estaban más cerca, ¿no? Había ese acercamiento y parecía que la firma del acuerdo iba a ser ya algo inminente, pero ¿podemos decir que ahora parece que está la cosa un poco más alejada o cómo lo ven? Por supuesto que no, trabajando desde el primer momento para cerrar ese acuerdo que siga impulsando Extremadura, y espero, como le he dicho en las dos respuestas anteriores, que cuanto antes se produzca ese acuerdo, que sea una realidad y que sigamos avanzando, que es lo que quiere nuestro Gobierno desde ese día que escuchó a los extremeños. Y los enfrentamientos que estamos viendo en medios nacionales que hay entre Génova, Bambú, ¿puede ser también que estén frenando en algo este acuerdo o alejando las partes? Permítame que vuelva a Extremadura. Yo soy la portavoz de este Gobierno, para mí es un absoluto honor. Es nuestra preocupación diaria, trabajamos por nuestra región, lo hacemos desde que llegamos al Gobierno, hay sobrada cuenta de cómo nuestra gestión ha impulsado nuestra tierra, y permítame que yo me centre en lo que de verdad importa a este Gobierno, que es nuestra región, y no haga consideraciones acerca de otras cuestiones que no son puramente extremeñas. Y también le quería preguntar, visto que llevamos ya desde el 21 de diciembre, ¿no?, que se produjeron las elecciones, en un proceso de negociación, no se ha llegado a Gobierno, está todo más paralizado, ¿cuánto dinero han cuantificado de alguna forma? ¿Cuánto dinero nos puede estar esto costando a las arcas en Extremadura? A ver, todo paralizado es una consideración que realiza usted. Desde el primer momento nuestro Gobierno está trabajando para prestar los servicios públicos a los extremeños en igualdad de condiciones. Hay ciertas limitaciones que lleva pareja la situación de estar en funciones, y cuando la hemos detectado y hemos comprobado que podía ser un problema para la ejecución, por ejemplo, de determinados fondos finalistas, lo que hemos hecho es lo que hicimos hace una semana: modificar la Ley 4/2015, que regula de manera muy exhaustiva y mucho peor que en otras comunidades autónomas y que en el propio Gobierno, cuáles son esas capacidades del Gobierno en funciones para que no hubiera ninguna limitación que afecte a lo importante, que es a lo que le preocupa a este Gobierno, que es a la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, permítame que precise que todo parado en absoluto. Nosotros seguimos trabajando dentro del marco legal, por supuesto, y trabajando para impulsar esa prestación de los servicios públicos. Esa cuantificación a la que alude de la situación actual en gasto, por supuesto que supone que ejecutamos un presupuesto prorrogado, y ya sabe que eso es justo lo que nos ha traído hasta aquí.
En septiembre, les recuerdo las fechas, la presidenta María Guardiola fue muy clara con los distintos grupos parlamentarios que tenían representación en la Asamblea de Extremadura y les dijo: necesito presupuestos. Y necesito presupuestos porque la consecuencia de no tener un presupuesto, de no contar con ese instrumento, sí se materializa en pérdida de ingresos concreta. La primera prórroga presupuestaria hizo que no pudiéramos incorporar en el crédito muchos millones de euros y la segunda prórroga suponía un impacto en Extremadura de 577 millones de euros. Y en ese momento, en septiembre del año 2025, se pide responsabilidad a los grupos para que aprueben ese presupuesto, para que se sitúen al lado del crecimiento económico, para que nos ayuden a seguir prestando esos servicios públicos. No tener presupuesto sí que incide en nuestra gestión. 577 millones de euros menos por esa prórroga presupuestaria. No estar en funciones. Lo que queremos ya es contar con este instrumento, contar con el presupuesto que ya presentamos en el año 2025 y que va a ser la herramienta que necesitamos para seguir impulsando los servicios públicos. Esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es el no tener vigentes medidas normativas que ha adoptado este Gobierno en materia tributaria. No sé si se refiere también a eso, al hecho de que han decaído esos presupuestos por esa irresponsabilidad de los grupos de no apoyarlos. Les recuerdo que presentan enmiendas a la totalidad de esos presupuestos y eso ha hecho que muchos beneficios fiscales que estaban beneficiando a contribuyentes extremeños hayan decaído desde el 1 de enero. Por supuesto que sí, tiene un impacto no tener presupuesto, tiene un impacto no poder aprobar la vigencia de esos beneficios fiscales. El Gobierno en funciones como tal no es no contar con esos instrumentos. Nosotros seguimos trabajando en los servicios públicos de calidad que se merecen los extremeños y esperamos contar con esas herramientas esenciales que nos han traído hasta aquí. Muchas gracias. Y ahora ya fuera de las negociaciones le quería preguntar por el proyecto de la planta de nitrógeno industrial que está proyectada aquí en Espacio Mérida. Hoy ha salido información pública, un paso más, ¿no? Un avance en la tramitación, pues quería una valoración de este nuevo paso. Pues siempre positivo, ¿no? Todo lo que sea inversiones, crecimiento económico, desarrollo industrial de nuestra región, pues es abandonar los años de expulsión, los años de infierno fiscal, los años de políticas socialistas que lastraban nuestra tierra. Y esto es un ejemplo claro y evidente más de que nuestro Gobierno impulsa los proyectos, de que mientras las inversiones caen en prácticamente toda España, en Extremadura se mantienen, de que batimos récord de exportaciones con esos más de 4.000 millones de euros. Por lo tanto, fuerza, atracción empresarial, desarrollo industrial, generación de empleo en Extremadura y orgullo de todos los extremeños de que ahora sí se mira a Extremadura para invertir. Gracias. Buenos días. Juan, buenos días. Sí, ha dicho que en la primera prórroga presupuestaria no se pudo incorporar una serie de ingresos. No sé si quiere decir que no se pudo incorporar desde el principio y que se incorporaron a lo largo del año mediante modificaciones, o que directamente ese dinero se perdió. Nosotros en esa situación de prórroga ya sabe que las limitaciones de la ley son muy evidentes y desde un primer momento hasta la propia cifra de ese primer presupuesto. También limitaciones muy importantes para incorporar esos créditos. Por lo tanto, luchamos contra esa pérdida de recaudación, esa pérdida de ingresos que, aunque intentamos incorporarla por muchos ámbitos, en materia, por ejemplo, de fondos europeos, sí que lo hacemos porque se vinculan a programas operativos e incorporamos aquello que estaba en el año 2025 y 2026, hay otras partidas que se prorrogan automáticamente y que no pueden ser incorporadas. O sea, la recaudación tributaria que estamos recibiendo es mucho mayor. Saben que hemos devuelto 125 millones de euros a los ciudadanos extremeños y estamos recaudando mucho más. Realizamos ajustes, Juan, pero sin duda el no contar con ello en un momento inicial sí que genera importantes disfunciones que intentamos atacar cada día. Sí, buenos días. Buenos Yo le quería días, preguntar Oscar. por varios aspectos. Venga. El primero, siguiendo un poco la línea de la compañera, el hecho de que ayer Moreno Bonilla declarara o fijara las elecciones autonómicas, no sé cómo influye a partir de ahora, visto que la otra parte, vamos a llamarlo así, Vox,
ha tenido muy en cuenta los programas electorales para, según hemos visto en estos 2 meses y medio, en los cuales ha habido negociaciones. No sé cómo creen que va a incidir de aquí a futuro, porque siempre ha habido elecciones y es uno de los elementos que ha podido pesar sobre la mesa. ¿La hago toda o voy...? Vale. Prefiero responder, si quieres. Yo es por lo que sea más cómoda para vosotros. Yo creo que el anuncio de Andalucía ayer, sin duda, es muy positivo. Siempre es muy positivo escuchar a la ciudadanía y lo que va a ser más positivo para Andalucía es que siga al frente de esa comunidad autónoma este presidente que está impulsando el crecimiento económico de la misma y que está garantizando la prestación de los servicios en condiciones óptimas para los ciudadanos andaluces. Decirle lo que le decía a la compañera, nosotros estamos centrados en Extremadura, en trabajar para Extremadura, en cerrar un acuerdo que garantice esa prestación de los servicios y ese crecimiento económico de nuestra región, que a día de hoy hay más gente que nunca trabajando en Extremadura, que se ha demostrado con hechos que nuestra gestión ha dado los mejores resultados y en eso estamos centrados, Óscar. Yo que se escucha a los ciudadanos de otras regiones, en otros territorios, siempre me parece positivo y si además es para avalar las políticas públicas que desarrolla un presidente como Juanma Moreno, pues sin duda mucho mejor. Porque por la otra parte, y sobre todo su líder, Abascal, parece que engloba todas las elecciones, o vamos a decir los resultados de las elecciones, en un pack, cuando habla no solo de Extremadura, no solo de Aragón, no solo de Castilla y León, sino que lo engloba en un todo. Entonces, no sé si el hecho de tener otro elemento puede afectar para bien o para mal. Permíteme volver a decir que nosotras estamos centradas en Extremadura, que a nuestro Gobierno lo que le interesa es Extremadura, donde miramos cada día es Extremadura. Hemos llegado hasta aquí pensando en los extremeños y eso son nuestra prioridad y nuestras políticas se centran ahí. Gracias, Óscar. Y a raíz de las elecciones le quería preguntar por María Jesús Montero, perdón. ¿Sí? Dejará de ser ministra. Hay un tema sobre la mesa que es la financiación autonómica. Puso un borrador encima de la mesa con lo cual ustedes no estaban de acuerdo. Me gustaría saber un poco qué esperan a partir de ahora en ese tema en el cual vamos a decir que la que estaba al frente, la ministra, ya no va a estar. Bueno, pues yo entiendo que esa será su decisión personal, la del presidente Sánchez, y lo que tengo muy claro es la nefasta gestión que ha desarrollado esta señora, la vicepresidenta, la ministra de Hacienda, en relación con nuestra comunidad autónoma. Decía que nosotros no estábamos de acuerdo con ese borrador del sistema de financiación, del pseudosistema, de unos datos ahí desagregados. Es que creo que nosotros ni ninguno de los extremeños pueden estar de acuerdo, ¿no? Del más de 1 millón de habitantes que somos. 0 euros de 21.000 millones. ¿Con eso puede estar alguien de acuerdo? 0 euros de 21.000 millones. Un Estado que tiene la mayor recaudación que nunca, supera los 325.000 millones de euros en recaudación, pone 21.000 millones en el sistema de financiación autonómica y a los extremeños le quedan 0 euros. Estamos aquí para defender los intereses de Extremadura y entiendo que con esto nadie puede estar de acuerdo. No puede estar de acuerdo con la falsa condonación de la deuda que destina recursos de todos los españoles a un territorio en concreto. Nadie puede estar de acuerdo con la desigualdad. Por lo menos nuestro Gobierno no lo va a estar y va a defender siempre la justicia. Esté quien esté ahí, que ahora es la señora vicepresidenta, nos defenderemos frente a ella, que es cualquier otra persona que ocupe su puesto porque ella vaya a ir a Andalucía. Se ha cuidado muy mucho de escenificar con cifras cuál va a ser su trayectoria política. Y lo ha hecho con una premisa siempre, tanto en la condonación de la deuda como en el sistema de financiación autonómica. Vamos a cerrar la cifra con Cataluña y lo que tengo muy claro es que esa cifra siempre la tiene que superar Andalucía, porque es previsible que vaya allí a esa comunidad autónoma y con dinero pues seguramente se ganan mejor esas elecciones o se pierden igual, ya veremos qué pasa. Pero esa ha sido su premisa, siempre tratamiento injusto hacia nuestra región y por supuesto lo que tenemos muy claro es que esté ella o esté quien esté que la sustituya, nosotros vamos a defender nuestra hacienda y a los extremeños. Y una última pregunta. Sí. Me gustaría saber, han pasado ya varias semanas desde la crisis que se ha originado por, vamos a decir, la guerra en Oriente Medio, Irán, Estados Unidos. Sí. Desde algunos sectores, Sí. puede ser transportistas, puede ser campo,
piden medidas por parte de la Junta. Me gustaría saber un poco el mensaje que les daría, visto que en los últimos consejos de gobierno no ha aparecido nada al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros estamos al lado siempre de todos los profesionales que desarrollan pues, este tipo de actuaciones en nuestra región, de actividades económicas en nuestra región. Pero piense en quién tiene que poner las medidas encima de la mesa y eso es lo que estamos analizando. Esas medidas insuficientes que se adoptan en materia tributaria, que ojalá lleguen cuanto antes, esas medidas en ayuda que se traducen en esa reducción de los precios, ojalá tengamos un Estado a la altura, que es quien tiene la recaudación y quien tiene las competencias y que tiene que salvaguardar, por supuesto, a este y a todos los sectores. Desde la Junta de Extremadura trabajamos cada día para que estemos al lado, escucharemos, por supuesto, sus pretensiones y abordaremos cada una de las cuestiones cuando llegue el momento. Pero creo que el foco debe estar en quien tiene la competencia principal para hacerlo, en quien tiene los recursos a día de hoy, en quien se nutre con carácter principal de esa elevada recaudación, que es sin duda la Hacienda estatal. Gracias. Buenos días. Llevan denunciando varios días el mal estado de las instalaciones del Instituto de la Universidad Laboral de Cáceres. De hecho, hoy se han manifestado toda la comunidad educativa un poco la posición de la Junta, qué es lo que va a hacer, si van a subsanar esas humedades, si están en contacto con el centro. Sí, muchísimas gracias. Pues nosotros respeto absoluto a todas las movilizaciones y manifestaciones ciudadanas que tienen lugar en nuestra región, pero en este sentido trasladar que ya nos estamos ocupando de lo que piden y que ellos lo saben, porque desde un primer momento todo el equipo de la Consejería ha tenido un contacto permanente con el centro, se han reunido con el Consejo Escolar y han puesto encima de la mesa lo que ya a día de hoy es una realidad, que es que se están invirtiendo en torno a 520.000 euros en reparaciones, que tenemos proyectadas la inversión de más de 5 millones inmediatos para seguir reparando esas cubiertas y que todo esto obedece, por supuesto, a esa borrasca, pero que esto trae causa no de esa borrasca, sino que trae causa de muchos años de inacción del Gobierno socialista, de décadas de abandono de este centro y de todos los demás. Nuestro Gobierno afronta estas situaciones como ha hecho siempre, con presupuestos y con medidas concretas. Otros abandonaban estos centros a su suerte. Repito, desde un primer momento, información contrastada con todas las familias y con todas las entidades en ese Consejo y presupuesto, dotación presupuestaria, inversión concreta, 520.000 euros que ya se están ejecutando, proyectados 5 millones de euros para reparar este centro y muchos otros en nuestra región, porque han sido décadas de inacción absoluta del Gobierno socialista. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Antonio. Vuelvo a la cuestión de presupuestos. Me gustaría escuchar su explicación. ¿Se están poniendo en estos momentos en riesgo la ejecución de fondos europeos por la demora en la formación del Gobierno? No. Precisamente justo en eso es en lo que hemos trabajado. Miren, este año el que más nos preocupa es el programa operativo de los fondos MR. Saben que el 30 de junio finaliza este programa y este programa, al igual que otros muchos fondos, no habían sido ejecutados como debían por el Gobierno anterior. Desde un primer momento, tanto en este programa como, por ejemplo, el PDR, que cerró el año pasado, vimos una inejecución que tuvimos que impulsar y que finalmente sí que pudimos, con ese trabajo diario de todas las consejerías implicadas, llevar a cabo en la mejor de las circunstancias posibles. Este año, con esos fondos MR, había determinados convenios que teníamos que modificar para poder asegurar esa ejecución de esos fondos. Como teníamos una ley, la Ley 4/2015, que imponía una restricción sobre esta suscripción, lo que hicimos fue, mediante el decreto ley, modificar esta posibilidad y ahora, con esos convenios revisados, continuar con la ejecución. Pero permítame que aproveche su pregunta para decirle dónde estamos, por ejemplo, en relación con estos fondos. En relación con estos fondos, le estamos pidiendo directamente desde la Consejería de Hacienda al Ministerio de Hacienda que tenga en cuenta lo que está pasando en todas las comunidades autónomas.
Y en lugar de esto, de facilitar la ejecución de los fondos, de dar más tiempo para proceder a la misma, de permitir que obras iniciadas puedan ser concluidas con estos fondos, lo que conocimos fue una orden de recuperación frente a la que hemos presentado alegaciones que endurece mucho más por parte de la señora vicepresidenta la ejecución de esos fondos. Lo último que hemos hecho esta semana ha sido pedir una prórroga debido a la situación que hemos atravesado en determinadas obras a causa de la borrasca en la realización de determinadas obras. Lo que estamos pidiendo todos y cada uno de los consejeros que tenemos esta gestión de fondos MR es que se flexibilice y se lleve a actuaciones concretas que necesitamos en nuestras consejerías. Nos preocupaba y mucho, por eso hemos modificado la ley. Hemos cambiado la ley para poder llevar a cabo. Lo que tenemos muy claro es que ni un céntimo sobra en Extremadura, que no se puede perder ni un céntimo tanto de estos recursos como de cualquier otro, y trabajamos cada día para que no se produzca. Por lo tanto, la respuesta es no, en este caso. ¿Alguna otra cuestión? Gracias.